principalmente, principalmente este primer artículo y este de acá. Los contenidos como que les trae son generalidades con un breve repaso anatómico pues, de irrigación, un breve repaso histológico, epidemiología, factores de riesgo, y histopatología, los subtipos de cáncer gástrico, los signos y síntomas con los que se presentan los pacientes, diagnóstico, cómo se realiza y tratamiento. En las generalidades tenemos que el cáncer gástrico es muy común y de muy mal pronóstico. En el 90% de los casos se debe a una infección por Helicobacter pylori. En el otro 10% de los casos restantes se ha demostrado que el Epstein-Barr virus está asociado a este. Usualmente los pacientes son asintomáticos en etapas tempranas, lo cual lo convierte en un desafío para el diagnóstico, debido a que ya los pacientes cuando llegan a consultar ya están en etapas muy avanzadas y pues lo que se quiere es que los pacientes no lleguen hasta allá y se trate como de hacer un diagnóstico más temprano para que el tratamiento se desarrolle de una mejor manera. Entre los pilares de tratamientos que tenemos está la cirugía, que es como lo que más se realiza, la resección endoscópica, que tiene unos criterios específicos de los cuales les hablaré más adelante, la quimioterapia, que actualmente se realiza prácticamente en todos los casos de cáncer gástrico por las razones que les hablaré más adelante, y la radioterapia, que está muy discutida en estos momentos. La parte de la anatomía del repaso que les traigo es la estructura del estómago. Entonces sabemos que el estómago consta de una curvatura menor y una curvatura mayor, que en la curvatura menor tenemos lo que sería el omento menor con el ligamento hepático gástrico y el hepático duodenal, que son los que conforman el omento menor. Y en la parte de la curvatura mayor están los ligamentos mesocólicos, y este aumento mayor continúa y se convierte en lo que sería el delantal de los epiplones. En la parte de unión del esófago con el estómago encontramos lo que sería anatómicamente el cardias. Más arriba estaría el fundus, está el cuerpo, la región antopilórica y el conducto pilórico. Hablando pues de la irrigación, sabemos que viene la aorta abdominal y me va a dar el tronco celíaco. El tronco celíaco da su primera rama y esta sería la gástrica izquierda, que me va a irrigar la curvatura menor y parte de lo que sería el cardias y el fundus. El tronco celíaco se va a dividir en dos. Entonces tenemos la arteria esplénica y la arteria hepática común. Entonces esta arteria esplénica, que va a ir a irrigar el vaso en su recorrido, me va a dar la gastroepiploica izquierda para la curvatura mayor, y también me va a dar las gástricas cortas, que son las encargadas de irrigar el fundus. Acá la hepática propia, perdón, la hepática común me va a dar lo que sería en la primera rama que da, es la gastroepiploica derecha, que también va a ir a irrigar la curvatura mayor y se va a anastomosar con la gastroepiploica izquierda. Y también me va a dar la gástrica derecha, que se va a anastomosar con la gástrica izquierda, y así tenemos todo lo que sería la irrigación del estómago. Hablando ya de la histología, bueno, esta parte de toda la anatomía nos sirve en lo que sería el tratamiento quirúrgico. Y hablando acá de la histología, nos va a servir para la parte del diagnóstico cuando hablemos del TNM, y también nos va a servir para saber cuál es el tratamiento más específico cuando se realicen lo que serían las biopsias y en los pasos a seguir de tratamiento. Entonces, recordemos que consta de cuatro capas principalmente. Encontramos la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La capa mucosa la vamos a dividir en lo que sería el epitelio superficial, la lámina propia, muy importante para cuando hablamos de carcinomas in situ, la muscular de la mucosa, y ya la capa muscular, vamos a tener tres capas de músculo, que van a ser la capa oblicua, la capa circular y la capa longitudinal. Hablando ya de la epidemiología, en la detección del cáncer gástrico es de 1 millón de casos por cada año, siendo la cuarta causa más frecuente de cáncer en todo el mundo, y ocupa el segundo lugar en muertes por cáncer. Cuando ya se encuentra el cáncer gástrico en un estado avanzado, el pronóstico de vida es de menos de 12 meses.
y va a ser más común en aquellas personas mayores de 45 años, siendo 45 años en un punto de corte para algo que también les voy a hablar más adelante. La incidencia es mayor en hombres que en mujeres, teniendo una relación entre 2:1 y 3:1. Por cada 2 hombres con cáncer o cada 3 hombres con cáncer gástrico hay una mujer con cáncer gástrico. Y a nivel global, encontramos que en el este de Asia y en el este de Europa, y también en las regiones de Centroamérica y Suramérica, la tasa de incidencia es mayor en comparación con otras regiones como el centro africano y también en Norteamérica o el occidente europeo. Entre los factores de riesgo que encontramos están la historia familiar y la parte ambiental. Entonces, hablando ya de la historia familiar, el cáncer gástrico más común es el hereditario difuso, el cual se debe a una mutación en el gen de la caderina 1. Las personas que ya tienen historia familiar de cáncer gástrico tienen el triple de posibilidades de desarrollarlo en un futuro en comparación con aquellas personas que no tienen historia familiar de esta enfermedad. Sin embargo, los factores ambientales son los que más influyen al momento de que el cáncer gástrico se desarrolle. Entonces, entre los factores ambientales que tenemos está la dieta. Se ha encontrado que las frutas y los vegetales son un factor protector, mientras que por otro lado tenemos que comer alimentos quemados o comer alimentos ahumados son un factor de riesgo. También el alto consumo de sal, de sodio, se convierte en un factor de riesgo. Encontramos también que aquellas personas fumadoras tienen un riesgo del 80% mayor de presentar cáncer gástrico que aquellas personas que no fuman. Y también encontramos que el alcohol, en un estudio de cohortes que se realizó en Europa, el cáncer gástrico presenta una relación directamente proporcional con el consumo del alcohol. Hablando como tal del Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori se vuelve carcinogénico por un efecto inflamatorio indirecto en la mucosa gástrica y también por un efecto epigenético directo que se realiza en las células epiteliales, siendo más peligroso aquellos Helicobacter CAC-A o BAC-A. Y ya del Epstein-Barr subsiste como en las células tumorales y lo que hace es que se expresen mayores, mayores genes expresores de tumores y se dé más carcinogénesis. Esto es como que un breve resumen de lo que sería como la fisiopatología del cáncer gástrico. Nosotros vamos a tener una mucosa gástrica normal en condiciones regulares, ¿cierto? Pero por factores genéticos, por factores hereditarios que les hablé y por los factores ambientales, se va a convertir en una gastritis crónica no atrófica que después se convierte en una atrofia gástrica multifocal que va a pasar a una metaplasia intestinal para después convertirse en una displasia y finalmente llegar al adenocarcinoma. Hablando de la histopatología, el 96% de los cánceres gástricos corresponden a adenocarcinomas. El 4% restante está repartido entre linfomas, tumores carcinoides y sarcoma de partes blandas. La clasificación que se usa más frecuente es la de Lauren, que se, que se, que se elaboró en el año de 1965, que se va a dividir en dos partes principalmente, en una clasificación intestinal y en una clasificación difusa. Sin embargo, ya como que se dio una tercera clasificación que es la infrecuente, como para aquellos cortes histopatológicos que no podían ser incluidos ni en la intestinal ni en el patrón difuso. Ya en el 2010 viene la clasificación de la OMS. La de la OMS no la utilizan tanto porque es como más compleja, tiene más subtipos, entonces ya encontramos el tubular, células parietales, papilar, micropapilar, mucoepidermoide, otros tipos de patrones que en nuestra actualidad, en nuestro medio, pues son infrecuentes. Entonces, a pesar que la de Lauren es mucho más antigua, se sigue utilizando mucho más. Según la clasificación de Lauren, entonces, tenemos el patrón intestinal. En el patrón intestinal vamos a observar glándulas visibles y unión entre las células tumorales. Va a haber una metaplasia intestinal de la mucosa gástrica y se ha encontrado en las biopsias
que está relacionada con Helicobacter pylori. Este patrón intestinal va a tener un mejor pronóstico en comparación con el patrón difuso, hace menos metástasis y va a tener un patrón más localizado. Hablando ya del patrón difuso, son células poco unidas, como su nombre lo dice, van a estar difusas, que aparte van a tener una infiltración a la pared gástrica, hay poca o nula formación de glándulas y tiene un patrón característico que es de células en anillo de sello. Este patrón se da más en mujeres jóvenes y tienen peor pronóstico. Este patrón difuso es el que tiene más que ver con la parte hereditaria de toda la genética de la persona. Otros subtipos de cáncer gástrico que se encuentran, el cáncer gástrico convencional, que aquí era donde hablaba del punto de corte de 45 años. El cáncer gástrico convencional se diagnostica en aquellas personas mayores de 45 años y se ha evidenciado que aquí la parte hereditaria, la parte de la genética, no tiene tanta influencia como todas las cosas, pues todo lo que ha hecho la persona en la vida, todo el influjo ambiental que ha tenido. El diagnóstico se da alrededor de los 60, 80 años. Por otro lado, tenemos el cáncer gástrico de inicio temprano, que se diagnostica en aquellas personas menores de 45 años y corresponden al 10% de los cánceres gástricos. Tiene un patrón difuso, como les dije anteriormente, este patrón difuso, el tipo difuso, se da más en personas jóvenes y aquí se ha visto que la parte hereditaria influye más que la parte ambiental. También está el cáncer de muñón gástrico, que se da luego de una resección parcial producto de una lesión benigna, por ejemplo, una úlcera péptica, y tienen un punto de corte que es de 5 años, que después de 5 años de haber tenido una resección, por ejemplo, de una úlcera, de una lesión benigna, eh, se da se da una lesión maligna, se denomina cáncer de muñón gástrico. Tiene una prevalencia entre el 1 y el 8% de los cánceres gástricos y se ha encontrado asociación al Helicobacter pylori. También tenemos el cáncer gástrico hereditario difuso, es autosómico dominante, se diagnostica entre una edad entre los 14 y los 69 años, teniendo un promedio de diagnóstico a los 39 años y se ha propuesto realizar tamizaje en 2 casos puntuales. Cuando se presentan 2 o más casos de primer o segundo grado de consanguinidad y uno de ellos fue en una persona menor de 45 años, o hay 3 o más casos de primer y segundo grado de consanguinidad sin importar la edad en la que se haya diagnosticado. Se debe a una mutación en el gen de la caderina 1. Sin embargo, también se ha encontrado que hay otros genes que mutan, por ejemplo, el BRCA2, el STK11 y el ATM, el STK11 y el ATM. Por lo tanto, se ha ampliado como el tamizaje y no solamente se ha dedicado en buscar la mutación en el gen de la caderina 1, sino que se ha ido a otros genes supresores de tumores como el CTNNA1. Entonces, como un resumen de lo que les dije, de la prevalencia de los diferentes subtipos, siendo el más común el convencional, que se diagnostica en mayores de 45 años, seguido por el de inicio temprano en menores de 45 años, y después vienen el del muñón y el cáncer gástrico hereditario difuso. También hay unas clasificaciones moleculares. Entonces, principalmente en el cáncer gástrico de tipo intestinal, se ha visto que hay un patrón, una clasificación molecular de inestabilidad cromosomal al momento de hacer la biopsia líquida. Y ya por otro lado, en el patrón difuso, se ha encontrado que hay una inestabilidad genómica al momento de realizar la biopsia. Como signos y síntomas que se van a ver evidenciados en los pacientes, em, como ya les dije, cuando ya un paciente llega con sintomatología, nos encontramos ante una etapa más avanzada del cáncer gástrico. Principalmente nos dicen que ya está muy avanzado la disfagia, el sangrado abdominal, que lo hemos manifestado con melenas o hematemesis, la pérdida de peso, ya resultados en el laboratorio que nos identifiquen que se ha perdido sangre, ni que el foco más probable sea un sangrado abdominal, entonces vamos a encontrar anemia.
Aparte de eso, el paciente va a tener vómitos y los otros síntomas que no son menos importantes. También encontramos lo que serían dispepsia, hiporexia o anorexia, regurgitación, saciedad precoz y dolor abdominal. Bueno, esto es clave como, pues ahora que comienza a hablar de la parte del tratamiento y diagnóstico, en la parte del TNM. Entonces, del TNM, la T, sabemos que se refiere a lo que sería el tumor primario. La N a los nódulos linfáticos regionales y la M si ya hay metástasis a distancia. Principalmente tener en cuenta aquí este de T2, que es que el tumor ha crecido en la lámina muscular propia, y este T3, que ya cuando hablamos de T3, es que ya ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido conectivo fuera del estómago, sin afectar la serosa. Y este también de N0, que es que el cáncer no se ha diseminado aún a los ganglios linfáticos regionales. Entonces, como gol estándar diagnóstico para el cáncer gástrico, tenemos la endoscopia. Por medio de la endoscopia también podemos hacer un ultrasonido endoscópico que también nos va a ayudar a guiar la toma de biopsias. Entonces nos va a decir qué tanto ha invadido la lesión a las capas del estómago. También tenemos el TAC de abdomen y tórax, que es más que todo para mirar las metástasis, si ha hecho metástasis al hígado, al pulmón o peritoneo, que son los puntos más comunes de metástasis del cáncer gástrico. Y ya la biopsia líquida nos sirve para evaluar la respuesta. ¿De qué manera? Por medio de marcadores moleculares. Entonces, listo, resumen como el diagnóstico, endoscopia como gol estándar, y por medio de esa endoscopia también podemos tomar biopsias, pero tiene también unos criterios muy establecidos para hacer, perdón, para los criterios establecidos son para la recepción del cáncer por medio de endoscopia. Entonces, ya introduciendo a la parte del tratamiento, tenemos que hay una quimioterapia que se llama quimioterapia perioperatoria o neoadyuvante. Esta se realiza cuando tenemos un T2N0 o mejor. Me va a ayudar a disminuir la diseminación, la metástasis y me va a ayudar a identificar a aquellos pacientes que van a ser candidatos a la cirugía de gastrectomía. ¿Con qué se realiza? Se realiza con epirubicin, cisplatino y fluoruracilo. Sin embargo, también hay como que otro esquema que es el FLOT, que es con fluoruracilo, leucovorin, oxiplatino y docetaxel. También hay una quimioterapia adyuvante que es ya después de la cirugía, que esta quimioterapia adyuvante lo que me va a permitir es como a eliminar los restos de lesiones malignas que quedaron después de la gastrectomía, ya sea parcial o total, la que se haya realizado. Y se va a realizar en aquellos pacientes que tienen un T3 o un T4 o que tengan ganglios positivos. Se realiza con capecitabine y oxaliplatino. Sin embargo, en aquellos países donde está aprobada la fluoropirimidina S1 vía oral, se prefiere dar la fluoropirimidina S1 más docetaxel. También el artículo hablaba de la quimiorradioterapia adyuvante y preoperatoria. Entonces, se dice que la quimiorradioterapia adyuvante y preoperatoria es muy discutido porque sería en exponer al paciente a radiación, sería exponerlo a más procedimientos y no demuestra como que un resultado favorable en comparación con la quimioterapia adyuvante y la neoadyuvante. Entonces, la quimiorradioterapia, tanto adyuvante y preoperatoria, no se prefiere mejor realizar solamente la quimioterapia. La radioterapia sola está descrita en un caso muy particular que ya es en el caso de los cuidados paliativos del paciente con cáncer gástrico. Ya hablando como tal de la resección endoscópica, que es otra medida de tratamiento, se limita solamente cuando la histología del tumor está de bien a moderadamente diferenciada, cuando en la lesión es menor de 2 centímetros, cuando no ha invadido aún la submucosa profunda y cuando no hay aún invasión linfovascular. Lo que se tiene que tener en cuenta con esta resección endoscópica es que cuando se realice
los bordes, tanto inferior como laterales, sean negativos. Es decir, que no hayan quedado restos de lesión maligna en el estómago, sino ya tocaría pasar a una gastrectomía e iniciar quimioterapia adyuvante como neoadyuvante. Y hablando de la resección quirúrgica, se realiza una gastrectomía total o parcial, dependiendo del contexto del paciente. La idea es que se realice lo más anatómico posible y hay que tener cuidado al realizar las gastrectomías muy proximales porque se tiene riesgo de no extraer toda la lesión. Por ejemplo, un caso que exponía el artículo era que en aquellos pacientes de Japón, de Asia, en más que todo, las lesiones eran muy proximales, entonces realizaban una gastrectomía parcial y no se lograba extraer toda la lesión porque estaba muy proximal. Entonces, proponían esta técnica quirúrgica de resección, sin embargo, pues cada quien practica su técnica y es que consiste en separar el aumento mayor del colon transverso y mesocolon. Luego se van a ligar los vasos gástricos y gastroepifloicos derechos y el duodeno. Se va a realizar la ligadura de los vasos gástricos izquierdos. Se remueve la porción distal del estómago en el caso que estemos hablando de una gastrectomía parcial. Como podemos ver, queda la región proximal, que es en caso tal que el paciente tenga una lesión maligna más proximal, me van a quedar restos de la lesión maligna y entonces no voy a tener una gastrectomía del todo exitosa. Y así quedaría la gastrectomía después de la reconstrucción. Esta sería una parcial. Y esta aquí es una total, que a diferencia con la parcial, toca también hacer una ligadura de los vasos gástricos cortos, que era como que la única parte de irrigación del estómago que nos faltaba por ligar, porque habíamos hecho la parte de las gastroepifloicas y de las gástricas. Al momento de realizar la resección quirúrgica también se tienen que tener en cuenta la linfadenectomía tanto regional como también la de los ganglios que están alrededor. Entonces, cuando decimos de uno, hablamos de la linfadenectomía regional. Los números acá pues simplemente son una denominación que pues le dio un cirujano como para guiarse al momento de realizar la linfadenectomía. Y en D2 se tiene que realizar también la linfadenectomía alrededor de los ganglios del tronco celíaco. Ya hablando, pues como tal, de metástasis, que es cuando ya el cáncer gástrico está más avanzado, lo primero que se debe tener en cuenta es que tenemos que mejorar la sintomatología del paciente. Hay que mejorarle la calidad de vida. Y aquí es donde entra la radioterapia también como tratamiento paliativo. Cuando ya vimos que la gastrectomía no funcionó, entonces pues ya invadió otros órganos o ya está en D2, que ya está en los ganglios del tronco celíaco. Entonces ya se prefiere iniciar la terapia, pues la quimioterapia adyuvante como tal. Lo mejor es no iniciar un solo método de tratamiento, sino realizar terapias combinadas. Entonces, pues al principio se, se trataba pues con fluoropirimidina más oxaliplatina. Sin embargo, se demostró que con docetaxel se han dado mejores resultados de tratamiento. Y en aquellos pacientes que tengan un ER2 positivo, el trastuzumab ha demostrado que mejora la calidad de vida con una quimioterapia en simultánea, que va a ser con fluoropirimidina, oxaliplatina y docetaxel. Aquellos, aquellos tipos de cáncer que presenten inestabilidad microsatelital, se demostró también que con una terapia anti-PD1 mejora la respuesta y es la primera línea de tratamiento. Ya como segunda línea, me gustaría aquí resaltar lo que sería el ramucirumab, que es un antireceptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, lo cual me va a disminuir la angiogénesis y me va a permitir que la lesión maligna no siga proliferando. Entonces,
Como primera línea están entonces en oxaliplatina y fluoropirimidina con docetaxel, como lo que se prefiere, y en caso que sea ER2 positivo, se junta todo al trastuzumab. Como conclusiones de la charla, que es lo que me gustaría como que se llevaran de esto, es que el cáncer gástrico, aunque cuenta con un factor genético, los hábitos de la persona tienen una alta influencia para el desarrollo de esta enfermedad. Es decir, que lo, la genética no pesa tanto como lo que el paciente haya hecho a lo largo de su vida. Si el paciente consume alimentos ahumados, quemados, fue fumador o es fumador activo y consume alcohol, va a pesar más que toda la herencia que se tenga de cáncer gástrico en la familia. No todos los pacientes que tengan Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer. La endoscopia es el gold estándar diagnóstico. La quimioterapia neoadyuvante y adyuvante acompañada de la gastrectomía parcial o total ha demostrado los mejores resultados y se debe previamente evaluar la necesidad de gastrectomía parcial o total en el paciente y no realizarle una gastrectomía parcial a aquel paciente que se beneficie de una gastrectomía total. Y ya cuando estamos ante una enfermedad avanzada, brindarle los cuidados paliativos al paciente. Sabemos que se le va a dificultar comer, entonces en caso que no pueda tener una buena alimentación, brindarle lo que sería alimentación parenteral, que inclusive está entre las estrategias de tratamiento de los cuidados paliativos, acompañar como toda la quimioterapia por una buena terapia nutricional. Y al momento que nos enfrentamos ante un paciente con cáncer gástrico, se requiere de un equipo multidisciplinario que debe ir acompañado de un radiólogo, de un oncólogo, del cirujano, de nutrición, de psicología. No solamente de una sola persona el paciente, sino que entre todas las personas se le debe brindar la mejor ayuda para mejorar la calidad de vida del paciente. Listo. Pedro, no, súper bien, excelente, súper completa la charla, muy bacano, me hiciste un enfoque muy bacano, muy práctico, muy chévere, como pusiste todas las imágenes después del abordaje quirúrgico, lo hiciste súper bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o los residentes quieren complementar algo. Hola muchachos, ¿qué más? ¿Bien o no? Yo me llamo Juan Pablo, es residente de primer año de cirugía general. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué más? ¿Bien o No, no? Juanpa. Parce, muy bien la charla. Me gustó mucho, me gustó un enfoque práctico inicial. Enfocarse en cáncer gástrico, pues siempre va a ser un reto en cualquier momento del aprendizaje, ¿cierto? En cuanto a cirugía general. Yo específicamente y para el público en este momento que estamos pues como abordando, quiero recalcar varias cosas y cosas que me parecen esenciales a la hora de tomar decisiones en estos pacientes. Lo primero, y yo quería preguntarte, Parce, al principio, eh, ¿por qué decidiste hablar de cáncer gástrico? Qué te gustó? ¿Qué te motivó a hacerlo antes de empezar con las recomendaciones? Pues no, como desde segundo semestre que vi como que toda la parte gastrointestinal me gustó y me llamó la atención y pues este semestre que entré como en la parte de cáncer, eh, me gustaron como que todos los temas y quería como que también profundizar y transmitir. Súper, me parece muy bacano que nos estemos enfocando más a la parte oncológica, ¿cierto? Y esto es muy importante y más el cáncer gástrico porque yo no sé si ustedes ya saben, es el patrón epidemiológico del cáncer gástrico ha cambiado desde más o menos desde los últimos 10 a 15 años y ha sido así, tan así, que incluso en Colombia es en este momento la primera causa de mortalidad por cáncer, incluso por encima del cáncer de próstata, ¿cierto? Esto no solamente es importante a la hora de saber qué vamos a hacer con nuestros pacientes, sino de entender que la mayoría de los pacientes que nosotros enfocamos ya tienen un cáncer gástrico instaurado en estadios tardíos. Y es por esto que lo que yo quiero que quede muy claro
y que debe resaltar en esta charla la parte de prevención, ¿cierto? Esto es algo que todos independientemente desde la posición en la que estemos, podemos manejarlo, ¿cierto? Tanto como técnicas de prevención primaria como de prevención secundaria. Hay algo que me cambió mucho la perspectiva y eso fue en algún momento en mi internado, donde me dijeron que el cáncer es prevenible. Y yo decía, pero pues ¿cómo? Sí, obviamente lo diagnosticamos en estadios tempranos, pero efectivamente es prevenible y es prevenible no solamente el cáncer gástrico, sino muchas de los tipos de cáncer, principalmente gastrointestinales, en cuanto a la toma de decisiones tan sencillas como la parte de hacer ejercicio, la dieta saludable, la parte de prevención de factores carcinogénicos como el tabaquismo, el alcohol. Sin embargo, pues la población que nosotros enfrentamos y la población a la que nosotros les damos las recomendaciones de haga ejercicio, de no coma tanta grasita o de no se ponga a consumir alcohol ni consuma cigarrillos. Casi siempre a los pacientes que entran a nuestros programas de promoción y prevención, que son los pacientes que llegan ya con la hipertensión o con la diabetes o cosas así. Específicamente, en Colombia, el manejo de las enfermedades oncológicas en cuanto a prevención, considero que es un poquito más escaso que en otros lugares, ¿cierto? Y cuando comparamos la epidemiología a nivel mundial, el patrón de presentación de los países asiáticos, principalmente en Japón, que son unos tesos en el manejo de prevención secundaria de cáncer, es algo de lo que nosotros podemos aprender, ¿cierto? Lastimosamente, acá en Colombia no tenemos un seguimiento y una disponibilidad tan alta del recurso de la endoscopia. Entonces, es muy importante que para los pacientes, definir cuáles son los pacientes que nos llegan a nuestra consulta, nosotros como médicos generales, pues al principio, empezando, y que estamos trabajando en lugares donde probablemente tengamos acaso una o dos endoscopias máximo por paciente, a quienes de verdad vamos a utilizar ese recurso y a quienes vamos a tomar la decisión de hacerles un seguimiento estrecho para descartar que tengan patologías asociadas principalmente oncológicas. No sé, eh, no sé, Pedro, de pronto con lo que leíste, si de pronto existe alguna recomendación, o sea, de pronto te sonó algún grupo de pacientes en los cuales vos le mandarías una endoscopia sin tener cáncer, sin haber tenido antecedentes adicionales, si te llega el paciente a la consulta con algunos síntomas y vos decís, le voy a mandar una endoscopia para ver si de pronto tiene algún riesgo de padecer esta enfermedad. Más que todo, pues, antes de responderte como que esa pregunta, sí, ahí inclusive leí que en Asia ya están haciendo como esos tamizajes, inclusive con endoscopia, inclusive también con los marcadores moleculares, más que todo en aquellos que tengan como que la parte de herencia. Y ya la parte de la pregunta, pues a mí me llamaría mucho la atención en la parte de cáncer gástrico, aquel paciente que comience con la pérdida del apetito y como aquellos, como con esos síntomas que nosotros quizás en consulta lo vemos como con síntomas de simplemente una dispepsia o un reflujo simple. Entonces, que no tiene un reflujo, entonces hacemos el test Santret y ya. Entonces, más que todo, como enfocarlo en esos pacientes. Listo, entonces hay algo muy importante y cuando leen las guías de acá de Colombia de práctica clínica para la prevención de pacientes con cáncer gástrico, existen unas recomendaciones de algunos pacientes que te presentan y te llegan con algunos signos de alarma para vos decir, ¿será que este paciente tiene algún riesgo mayor de tener una neoplasia en el estómago? Entonces, la recomendación es todos los pacientes por encima de 40 años, ¿cierto? Es muy importante lo que hablaste, la diferenciación entre 40 y 40, entre mayores de 45, menores de 45, ¿sí? Que tengan una dispepsia de más de 15 días y que además de eso tengan algunos síntomas que ya me has mencionado, pérdida de peso objetiva, anorexia, saciedad temprana, que hayan tenido una hemorragia de tracto digestivo, síntomas clínicos. Muchas veces solamente contamos con nuestras manos durante el examen físico. Acá muy importante las manifestaciones del cáncer gástrico en la consulta diaria, ¿cierto? La presencia de ganglios como el ganglio de Virchow o el nódulo de la hermana María José, entre otros, nos pueden acompañar y sugerir el diagnóstico de una enfermedad como tal. Y ya después, incluso,
de tener, muchas veces llegan los pacientes no por prevención y por tamizaje, sino porque presentan síntomas similares de gastritis o de reflujo que llegan ya con la endoscopia y encontramos algunas lesiones premalignas, como lo son la presencia de atrofia gástrica, metaplasia gástrica o atipia, y muchas veces no le hacemos el seguimiento verdadero que de verdad necesitan para poder ver cuál es la evolución y el patrón asociado, ¿cierto? Entonces es muy importante para todos los estudiantes pues, que están escuchando esta charla, es principalmente enfocar los pacientes, no ya con enfermedad oncológica instaurada, ¿cierto? En esos pacientes nosotros lo que podemos ofrecerles es mucho menor a algún paciente que tiene una buena calidad de vida, que en este momento tiene algunos factores de riesgo y que más que todo lo que vamos a hacer es prevenir la enfermedad. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes con atrofia gástrica, con metaplasia gástrica, con atipia, ¿cierto? Que además de eso presentan síntomas dispépticos crónicos o que ya incluso están empezando a presentar pérdida de peso o situaciones adicionales que pueden sugerir la presencia de una enfermedad oncológica temprana. En esos son los que tenemos que actuar y en esos son los que más participación vamos a tener por encima de la quimioterapia, de la radioterapia, del manejo quirúrgico, el cáncer gástrico, que es un mundo completamente aparte. La principal medida en la que podemos actuar y participar con nosotros es en la parte de la prevención. ¿Listo? Entonces, no, nada, me parece súper bien lo que, como lo enfocaste, me parece un abordaje inicial muy bueno y ánimo parcero, adelante, con buena energía y siguiendo adelante pues con todas esa búsqueda de las enfermedades oncológicas que son tan bonitas en nuestra población. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar algo? Hola Pedro, ¿cómo estás? Soy Camilo Luna, residente de cirugía. Hola, bien, ¿y tú? Parce, felicitaciones. Qué charla tan bien montada, una charla muy completa, muy bacano que buscaste como toda la parte de neoadyuvancia, adyuvancia, muy bacano. Ahí, pues con respecto a lo que decía Juanpa, sí es verdad que las guías recomiendan pues como en esa población de mayor edad hacer la endoscopia, pero el problema es que acá, parce, tenemos una muy alta incidencia de cáncer gástrico. Las guías que más hablan de tamizaje de cáncer gástrico, que aquí en Colombia en verdad no hay tamizaje gástrico bien establecido, son las guías japonesas y ellos dicen en poblaciones con alta incidencia de cáncer gástrico haga tamizaje y nosotros somos una población con muy alta incidencia de cáncer gástrico. Entonces, mi recomendación es todo paciente, independientemente de la edad, con síntomas dispépticos, endoscopia, porque se lleva unas sorpresas y puede coger uno patologías tempranas antes de que empiecen a hacer pues como metaplasia y displasia que puede evolucionar pues después a un cáncer gástrico. Entonces todo paciente con enfermedad acidopéptica, independientemente de la edad, endoscopia. Uno se encuentra pacientes de 16 años, pero me ha tocado ver pacientes de 16 años con cáncer gástrico metastásico. Entonces, paciente con dispepsia, endoscopia. Y en cuanto a la parte de cirugía, a contarles un poquito que lo que diferencia una verdadera cirugía oncológica de cualquier otro procedimiento quirúrgico que sea simplemente resecar un órgano es la radicalidad que se le da a la cirugía, y la radicalidad se da con dos cosas, con márgenes y con la disección ganglionar. Ahí vos lo mostraste. De uno en gastrectomía, lo que se recomienda en este momento y las guías actuales recomiendan es de 2, que es hasta la estación ganglionar número 12, y unos buenos márgenes quirúrgicos, y los márgenes dependen, pues las últimas guías hablan mucho dependiendo de la histología del tumor, que eso pues si te interesa el tema después lo podrás leer, pero eso es lo más importante en la cirugía, lo que diferencia una cirugía oncológica y una cirugía normal de resección de un órgano es la radicalidad. Muy bacana la charla, parce, muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo, por las recomendaciones. Listo, Pedro, muchas gracias. Yo creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos por asistir y los esperamos dentro de 8 días con la próxima charla. Que estén muy bien todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, Panda, todo bien.